tercer domingo de la Cuaresma. Las intenciones de esta misa son para el aniversario de bodas de Sandra y Sergio Saldívar y cumpleaños de Sergio Saldívar, por el eterno descanso de Josefa Yolanda Gutiérrez, Celia López, Concepción Alejandrés Pérez, Juan López López, Alfredo López López, Alberto López y Elena Velázquez. Por nuestra condición humana, nosotros pecamos constantemente. Por eso recurrimos a Dios para que nos dé la fortaleza. Durante este tiempo penitencial sabemos que necesitamos la misericordia y perdón de Dios. Jesús nos redimió tomando sobre sí nuestros pecados y nuestra condición mortal. Dios tiene palabras de vida eterna, tal como rezamos con el Salmo de hoy. Y por eso acudimos a Él en este día, para que nos dé sus palabras de misericordia y de amor, mientras que continuamos con las prácticas cuaresmales de oración, ayunos y limosna. Por favor, apaguen sus celulares y demos la bienvenida al Padre Armando. Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, hermanas, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que sufriste la muerte en la cruz y así nos trajiste la redención y la vida nueva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el poder y la sabiduría de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos das fortaleza en nuestra debilidad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy podemos escuchar acerca de los cimientos de nuestra fe.
Primero se nos recuerdan los mandamientos que Dios les dio al pueblo escogido. A fin de guiarlos en su comportamiento, San Pablo explica cómo el sacrificio y entrega de Jesús no fueron locura ni debilidad, pues fue así que demostró la fuerza del amor por encima de la muerte. Al expulsar a los vendedores en el templo, Juan aprovecha para hablar del cuerpo de Jesús como un templo. Escuchemos estas lecturas como personas de fe, que encuentran sabiduría en la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga el mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguno que le pertenezca. Palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que él crea, en el que tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devorará. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hermanas, a nosotros se nos hace fácil cuando contemplamos una figura, una imagen de Jesús amoroso, teniendo compasión, de un Jesús sereno, un Jesús alegre, contento, que recibe a los niños, un Jesús majestuoso que da pan a una multitud. Pero encontrar a un Jesús armado con unas correas y enojado, expulsando a los vendedores, a los que cambian las monedas fuera del templo de Jerusalén, volteándoles las mesas, pues podría impresionarnos, porque pensamos siempre en un Jesús que es bueno. No podemos imaginar a un Jesús que dirige una mirada con ira. La causa de este enojo de Jesús no es solamente el cambio monetario que se da o el comercio de animales que se da en los patios o en el atrio del templo, sino que está sucediendo algo más radical, algo más fuerte aquí, y es reclamar un lugar como santo en lugar de un lugar como mercado, que es la casa de Dios, la casa del Padre, como un lugar de oración, un lugar santo, en lugar de un lugar de comercio. Desde un lugar vacío, desde los rituales que ya se han contaminado de una liturgia que ellos vivían, rituales ya contaminados, Jesús reclama un ritual de pureza. Este pasaje bíblico se conoce como la purificación del templo, y viene este pasaje en los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mediante esta acción, Jesús por lo pronto termina, parece ser, con el culto en el templo y trae una especie de caos, pero en verdad lo que hace es limpiar este lugar de lo que es algo que contamina, un propósito no propio para el templo. Más tarde Jesús establece ante sus oponentes que ellos no pueden ver sino lo que es la estructura de aquel templo, el trabajo de albañilería, el trabajo de construcción de aquel templo, que es lo que a ellos les preocupa. 46 años de trabajo con sus manos. O que rechazan tolerar otras alternativas de prácticas religiosas o instituciones que ellos consideraban sin ningún defecto y que no se podían cambiar. En otras palabras, para ellos era más importante la construcción de piedra del edificio, más importante que lo que se celebraba ahí.
Los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Oseas y Amós, han demostrado también este celo por el lugar de culto. Se han mostrado fuertes, molestos a veces por el celo del templo y por el celo de la manera de dar culto a Dios, rendir culto a Dios. Jesús también va a sufrir esta misma situación de los profetas que estuvieron antes de él. Desde luego va a enfrentar el rechazo, la persecución e incluso la muerte. Jesús se atreve a llamarse a sí mismo como un templo vivo. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Con estas palabras Jesús determina que Él es la morada del Espíritu Santo, que Él es ese templo donde habita Dios, un templo que da vida y un templo que por sí mismo es la vida, que es el cuerpo de Jesús. Sabemos que el santuario de este cuerpo de Jesús va a ser destruido en su pasión y en su cruz, pero va a resucitar nuevamente al 3er día. Solamente después de estos eventos los discípulos van a recordar y a entender las palabras del Evangelio del día de hoy. Destruyan este templo, al 3er día lo reconstruiré. Y apunta el evangelista San Juan que cuando Jesús hubo resucitado, ellos recordaron estas palabras. La iglesia del día de hoy no puede dejar de considerarse a sí misma lejos de estas palabras de Jesús y de que necesita también a veces esta iglesia dar un cambio de mesas, voltear las mesas. Claro, no nos referimos a unas mesas físicas, pero sí podríamos imaginar qué tipos de mesas, qué tipos de cambios o actitudes la iglesia debería tal vez modificar. Cuando los líderes de nuestra iglesia pudieran estar de acuerdo con otros líderes civiles o políticos que claman por medidas injustas o medidas que están lejos del Evangelio, por ejemplo, algún líder de la iglesia apoyando una medida política, por ejemplo el aborto o algunas situaciones morales delicadas. Si algún líder de la iglesia estuviera apoyando este tipo de medidas civiles, desde luego tendríamos que voltear esa mesa. Cuando se hacen fundaciones de supuesta caridad que tienen más importancia sobre lo que es la difusión de la fe, cuando nosotros nos rehusamos a tolerar o imaginar incluso otras prácticas religiosas lejanas a nuestra fe o a las instituciones, bajo un falso concepto de ecumenismo, que renunciamos al contenido de la fe de nuestra iglesia por decir, no, es que estamos queriendo ser más hermanos con otras religiones, pero no a cambio de eso renunciar a lo que es la verdadera doctrina de la iglesia o hacerla más light, diluirla un poco. Decir, bueno, en realidad la iglesia no quiere decir tanto, sino que podemos tal vez negociar. En esto no hay ecumenismo, la doctrina de la iglesia es firme y es sólida. Tal vez cuando la iglesia trata de hacer esta especie de intercambio, deberíamos voltear entonces esa mesa. A veces cuando tenemos nostalgia por prácticas litúrgicas que pertenecen al pasado y que se resisten a la acción y la conducción del Espíritu Santo en una iglesia que se renueva constantemente,
en favor de sus hijos, en favor de acercar a Jesucristo a las personas. Estos que se rehúsan a conducirse por el Espíritu Santo, subsisten aún y aún insisten en pelear por prácticas antiguas al Concilio Vaticano II, incluso una iglesia anticuada que bajo el título de tradicional se opone a lo que ha enseñado el Papa, los obispos que están en comunión con él. Es una iglesia que sin duda alguna debería ser volteada como esa mesa. Para nosotros que somos piedras vivientes en el templo del cuerpo de Cristo, la Cuaresma es una oportunidad para limpiarnos hasta lo más profundo de nuestro corazón de todo aquello que es impuro, conducir nuestras vidas por donde nos lleva el Espíritu Santo y tapar nuestros oídos a todo aquello que es lejano a la voz de Dios y de los profetas, tapar nuestros oídos a todo aquello que nos distrae de realizar verdaderamente lo que debemos darle a Dios, y que no es otra cosa que es devolverle un poco de lo que Él nos sigue dando. En nuestro tiempo todavía tenemos lugares de encuentro con Dios, nuestras iglesias que no solamente tienen un arte religioso en las imágenes, en las pinturas, en los vitrales, sino que además son el cuerpo de Cristo, donde compartimos el pan y el vino de la Eucaristía. En este cuerpo y sangre de Cristo nosotros nos encontramos con el Señor resucitado, que se hace presente con nosotros y que nos invita a presentarnos ante Él tal cual somos, porque Él conoce nuestra naturaleza. Así pues, al final del Evangelio del día de hoy, se nos dice que no debemos de tener miedo de acercarnos a Dios, incluso aunque sepamos que somos muy pecadores, porque Jesús nos conoce completamente, de acuerdo a las últimas palabras del Evangelio. Jesús no necesitaba que nadie le dijera acerca del ser humano, porque Él conoce el ser humano completamente. En su persona, Jesús redime a la naturaleza humana y la ha unido íntimamente con la naturaleza divina. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Nosotros nos reunimos hoy alrededor del altar del Señor, como cada semana, deseando purificarnos de todo lo que nos separa de Dios y sabiendo que también Él quiere estar en comunión con nosotros. En unos cuantos días vamos a celebrar la Pascua y tenemos la alegría en nuestra comunidad de dos personas que van a recibir un regalo muy especial de parte de nuestro Señor Jesucristo, un regalo espiritual muy fuerte. Quiero llamar a Migdalia Salas. Y a Francisco Javier de León.
Ellos reciben el día de hoy el símbolo de los apóstoles, que es la confesión de la fe que libremente van a abrazar y que nosotros vamos a darles la bienvenida en la noche pascual. Vamos pues todos a orar con ellos, con este símbolo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pueden pasar a sus lugares, gracias. Llevemos las súplicas de todos los creyentes ante Dios, que sacó al pueblo escogido de la esclavitud y resucitó a Cristo de entre los muertos. Respondamos: renueva, Señor, a tu pueblo. Por la Iglesia dirigida por el Papa Francisco, para que nos limpiemos de nuestras corrupciones y divisiones y renovemos nuestro compromiso con la misión que Jesús nos ha encargado, oremos unidos. Por nuestros líderes, para que trabajen hacia el bien común, de manera que aquellos que viven al margen de la sociedad puedan recibir respaldo y ayuda, oremos unidos. Por todas las mujeres del mundo, para que se vean libres de abusos, acosos y discriminación, oremos unidos. Por todas las personas que serán iniciadas en la Iglesia en esta Pascua, para que siempre encuentren en el Señor las palabras de vida eterna, oremos unidos. Por todos nosotros que formamos esta familia parroquial, para que siempre guardemos en este recinto sagrado como templo vivo de Cristo resucitado, oremos unidos. Por todas nuestras intenciones particulares que tenemos dentro de nuestro corazón, para que Dios nos conceda aquellas que nos convienen verdaderamente, oremos unidos. Por el descanso eterno de Josefa Yolanda Gutiérrez, Celia López, Concepción Alejandres Lépez Pérez, Juan López López, Alfredo López Pérez, Alberto López, Elena Velázquez y Solange Pérez Pérez, oremos al Señor. Por el aniversario matrimonial de Sandra y Sergio Saldívar y por todos los matrimonios aquí presentes, oremos al Señor. Por nuestros catecúmenos Migdalia Salas González y Francisco Javier de León, oremos al Señor. Bendito seas, oh Dios, que nos guías con tus mandamientos y nos consuelas cuando caemos. Dígnate escuchar las súplicas que te hemos presentado y concédenoslas conforme a tu santa voluntad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos con la devoción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptaba tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Denis Sullivan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y vamos a darnos ordenamiento de la paz. Amen.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
Hope. Ellos cumplen años de casados, vamos a darles una bendición. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz, vamos a terminar.